Buenas noches, licenciado. Todavía estoy admitiendo a bastantes de ustedes. Tengo a dos más acá. Espero ya solucionarlo. Pues bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Gusto en saludarles. Pues como ustedes se podrán enterar, hubo un cambio de planes en cuanto a la locación de la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Con el contenido del curso de Derecho Procesal Administrativo por esta vía, ¿verdad? Y pues aprovechando también un poquito, ¿no? Toda vez de que el jueves no vamos a tener clases por la feria que está aconteciendo aquí en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Entonces, pues agotaremos el tema de hoy hasta llegar al estado de resolver para propiamente ya platicar en la siguiente clase respecto a una vez emitida la resolución administrativa, sus efectos y cómo impugnarla, ¿no? Y bueno, en este caso, pues habíamos ya avanzado sobre el principio del debido proceso administrativo en la clase anterior y hoy vamos a agotar la materia de dictamen técnico y dictamen jurídico, ¿sí? Y Licenciado, posteriormente disculpe, el buenas estado noches. de resolver. Licenciado, buenas noches, disculpe Sí, que lo Carolina, interrumpa. adelante. Fíjese que hay unos compañeros que están solicitando ingresar y dice que ya está lleno el enlace. No es posible. Sí, así dice el licenciado. Esta reunión está llena, dice. No es posible porque... Ah, bueno, permítanme. Ah, miren, la verdad, creo yo que el enlace me lo creó. Sí, yo creo que eso es lo que está pasando. Miren, les voy a pedir su comprensión y vamos a cambiar de enlace. ¿Oyeron? Si gustan, no voy a agotar esta llamada hasta que todos los que están acá se junten en la otra, porque estoy revisando que me creó la clase de hoy con mi cuenta personal y no con mi cuenta institucional, donde sí tengo posibilidad de tener hasta 250 estudiantes. Entonces veo yo que sí, justamente eso fue lo que Gracias, pasó. licenciado. No me permitió crear, ¿verdad? En este caso, la clase con la otra cuenta. Pero ahorita sí lo estoy viendo. Sí, disculpen. No, al contrario, no es mi intención que alguno o alguna de ustedes se quede sin recibir la clase, ¿verdad? Entonces, les paso acá el link en este chat. Lo voy a colocar en Google Meet y por favor nos vemos en unos minutos, ¿ok? Licenciado, tiene su micrófono apagado. Todavía no he empezado la clase, tranquilos, todavía no la he empezado. Solo Mm. estoy esperando que todavía se conecten los chicos que están pendientes.
Solo estoy esperando que superemos los 100 y ya iniciamos, ¿ok? Para tener, están pudiendo agregar los que faltaban, ¿ok? No, la anterior sesión fue cerrada. Bueno, perfecto. Ya estamos con 105, entonces eso es señal de que sí puede ya soportar la clase un poquito más, ¿no? Un poquito más de, en este caso, pues, alumnos, ¿verdad? Pues un gusto en saludarles, como les comentaba. Vamos a continuar con la cátedra de hoy, ¿verdad? Relacionada con el procedimiento administrativo y conociendo pues sus principios, cómo se forma el expediente administrativo como tal. Y después de ello, pues en este caso, pues distintas incidencias que es necesario que conozcamos teóricamente y doctrinariamente para que una vez pues podamos ya identificar tanto prácticamente como teóricamente las distintas actuaciones dentro del expediente administrativo. ¿Ok? Y para el efecto, pues continuaríamos con la clase de hoy relacionado con el dictamen técnico y el dictamen jurídico. Fíjense ustedes de que en todo expediente administrativo, ustedes van a ver una serie de pronunciamientos de la administración pública, pero como lo hemos venido comentando en anteriores ocasiones, no todo pronunciamiento de la administración pública, ojo acá con esto, manifiesta la voluntad de la administración pública, ¿sí? No toda, lo repito, no toda actuación de la administración pública manifiesta la voluntad de la misma, ¿sí? Y para el efecto, nosotros pues tenemos que diferenciar y recordar aquella conceptualización general que hicimos en las primeras dos clases respecto a cuál es la diferencia entre un hecho administrativo y un acto administrativo, ¿sí? Entonces, para no hacerse las cansadas, y yo sé que ya iniciamos un poco tarde la clase y también pues este cambio de presencial a virtual nos puede generar un poco de desgaste, así que espero terminar la clase pronto. En este caso, pues el dictamen jurídico como tal no se considera un acto, ¿verdad? De la administración pública. ¿Por qué? Porque como tal el acto administrativo tiene que ser ejecutable, ¿sí? Y tiene que generar determinado efecto en la esfera de derechos de la persona, o en este caso del administrado, que está acudiendo ante la administración pública para operativizar en este caso, pues, un derecho, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, se genera una serie de actuaciones, ¿sí? Ya vimos que la ley de lo contencioso administrativo indica que en todo expediente hay providencias de trámite y resoluciones de fondo. Pero la resolución de fondo comúnmente es una y es la que le pone fin al procedimiento administrativo. Antes de esa resolución de fondo hay distintos pronunciamientos de trámite, algunos meramente de impulso procesal. Recuerden ustedes que en la tramitación del expediente administrativo nos regimos por el principio de impulso de oficio, pero también, ojo ahí con esto, tenemos pues determinados hechos administrativos, ¿sí? Que le permiten a la administración pública tener elementos técnicos y jurídicos para poder emitir su acto administrativo. Y estos son el dictamen, ¿sí? El dictamen nosotros lo podemos catalogar
como el pronunciamiento realizado por una dependencia de la administración pública, repito, el dictamen lo podemos nosotros conceptualizar como el pronunciamiento que realiza una dependencia de la administración pública, ¿sí? A la cual se le requiere una colaboración específica, a la cual se le requiere una colaboración específica, ¿sí? De conformidad con su naturaleza consultora, ¿sí? De conformidad con su naturaleza consultora, para que brinde su opinión, respecto a los asuntos administrativos puestos de conocimiento, ¿sí? Puestos de conocimiento, ¿ok? Repito la definición, es aquel pronunciamiento de una dependencia de la administración pública a la cual se le ha requerido su colaboración como órgano consultor o consultivo, ¿sí? Para que se pronuncie sobre o dé su opinión sobre los asuntos administrativos puestos a su conocimiento, ¿ok? Administrativos puestos a su conocimiento, ¿sí? Entonces el dictamen, pues, tiene elementos compartidos con el acto administrativo, ¿sí? Pero, pues, no los comparte todos, ¿verdad? Porque primeramente, el dictamen es emitido por un órgano competente, ¿sí? Así como el acto administrativo, que también es emitido por un órgano competente. Pero en este caso, este dictamen es emitido por un órgano competente, tiene una naturaleza particular, que aquí viene el segundo elemento, y es que se considera como un hecho preparatorio de la voluntad administrativa, ¿sí? Entonces, tenemos que el dictamen es emitido por un órgano competente, tiene la naturaleza de preparar la voluntad del órgano administrativo, o sea, tiene una naturaleza preparatoria. Y como un tercer elemento, se refiere a un caso concreto, ¿sí? Se refiere a un caso concreto, ¿ok? Entonces, el dictamen ya lo tenemos definido. Podemos considerar que sus elementos son emitido por un órgano competente, de naturaleza preparatoria de la voluntad de la administración pública y se refiere a un caso concreto. Esos serían los tres elementos del dictamen administrativo, ¿sí? Ahora bien, el dictamen administrativo se puede diferenciar de dos formas, ¿sí? Ya sea por su obligatoriedad o ya sea por su naturaleza como tal, ¿sí? Por su obligatoriedad, el dictamen puede ser obligatorio o facultativo. Se los repito. ¿Cómo podemos clasificar al dictamen? Dependiendo su grado de obligatoriedad, el cual puede ser obligatorio o facultativo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿verdad? En este caso,
doctrinariamente pueden existir dictámenes, ¿sí? Pueden existir dictámenes, ¿sí? Sobre los cuales, y ya van ustedes a irlos descubriendo al leer y conocer las distintas leyes administrativas, sobre los cuales se puede requerir a este órgano consultor para poder, ¿sí?, emitir un dictamen facultativo. O sea, no es obligatorio pedirlo, pero también hay determinados casos en los cuales la ley sí le pide obligatoriamente a la administración pública que exista un pronunciamiento a través de un dictamen previo a emitir el acto administrativo. Comúnmente, en los procedimientos administrativos ya desarrollados por manuales de normas y procedimientos, que ya lo vamos a ver también en la parte práctica de la clase y que ya les he mencionado a ustedes dónde pueden encontrar estos manuales, comúnmente ya todo procedimiento administrativo requiere la emisión de un dictamen, ¿sí? Porque esto le da elementos a la autoridad competente para poder, en este caso, emitir de forma fundamentada y de forma motivada el contenido del acto administrativo, ¿sí? Entonces, según su naturaleza obligatoria, puede ser obligatorio o puede ser facultativo, ¿ok? En el obligatorio, en el procedimiento administrativo, se requiere que previo a emitir el acto administrativo conste el dictamen, ¿sí? Mientras que en el facultativo, pues puede la autoridad administrativa requerir, ¿sí?, en este caso, el dictamen, pero puede ser también que no lo requiera, ¿sí? Puede ser que no lo requiera, ¿sí? Entonces, en este caso, es importante que ustedes aprendan a diferenciarlo y yo les voy a dar las herramientas para ya diferenciarlo en el caso concreto. Jacqueline levantó la mano. Adelante, por favor. Licenciado, disculpe, ¿puede repetir el obligatorio, por favor, que no alcancé a escuchar? En el obligatorio, como su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Básicamente, dentro del procedimiento administrativo, se le obliga a la autoridad a que previo a emitir su acto administrativo, debe, en este caso, constar, ¿verdad?, el dictamen dentro del procedimiento administrativo, ¿sí? Dentro del procedimiento administrativo, a diferencia del dictamen facultativo. En el dictamen facultativo, ¿verdad?, como ustedes, como el mismo nombre lo indica, ¿verdad?, en el dictamen facultativo no es obligatorio para la autoridad administrativa y competente poder o requerir la emisión de este dictamen a su órgano consultor, ¿ok? Si usted se pone a pensar, Jacqueline, es únicamente hacer una relación de sinónimos y antónimos, ¿verdad? Entonces, la primera clasificación de conformidad con su naturaleza obligatoria, el dictamen puede ser facultativo, lo puedo o no lo puedo pedir, o puede ser obligatorio, que el procedimiento administrativo, previo a emitir mi opinión, previo a emitir mi acto administrativo, me requiera esa opinión de mi órgano consultor para poder guiar la emisión del acto, ¿ok? Gracias, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces, avanzando, mis estimados. Así como puede ser de conformidad con su naturaleza obligatoria, ¿sí?, también puede ser de conformidad con el asunto por el cual se requiere dictamen. Y el asunto puede ser técnico o puede ser jurídico.
¿sí? Puede ser técnico o puede ser jurídico, ¿ok? Cuando el dictamen es técnico, ¿verdad? Él mismo hace relación, ¿sí? Hace relación, en este caso, a cuestiones de hecho dentro de las actuaciones, dentro del procedimiento administrativo, que es necesario que conozca la autoridad competente para poder emitir su acto administrativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un dictamen técnico son aquellos realizados por las dependencias consultoras en materia de ingeniería, en materia de arquitectura, en materia de competencias de hechos que son necesarios conocer a efecto que la autoridad administrativa también tenga ese punto de vista, esa especificidad de los hechos realizado por un tribunal competente. Perdón, por un órgano administrativo competente, ¿verdad? Yo, tribunal estaba mezclando un poquito ahí unas cosas que acabo de ver en el trabajo. Pero bueno, entonces se los decía, ¿verdad? El órgano consultor tiene esa importancia en la emisión del acto administrativo desde el punto de vista técnico, toda vez que pues es lógico que una autoridad administrativa no va a tener el manejo de todos los temas. No lo va a tener. ¿Sí? Entonces, para ello requiere apoyarse de sus dependencias técnicas, que lo ilustren, que le brinden elementos para poder resolver. ¿Sí? Por ejemplo, en las municipalidades es bastante provechoso trabajar en una municipalidad porque justamente te permite en el día a día conocer cómo el procedimiento administrativo tiene la intervención de distintos órganos de consulta, ¿sí? Distintos órganos de consulta sobre aspectos, por ejemplo, de agua, sobre aspectos, por ejemplo, de determinadas construcciones, sobre aspectos de, por ejemplo, la geotécnica del suelo, ¿verdad? Estudios geotécnicos. Todas esas cuestiones de hecho, ¿sí? Todas esas cuestiones de hecho se realizan en el dictamen técnico. Y en los dictámenes jurídicos, principalmente, lo que se busca extraer, ¿verdad? Principalmente lo que se busca extraer es el criterio de derecho. O sea que la responsabilidad que tiene el órgano consultor en materia jurídica es brindarle los elementos de derecho a la autoridad administrativa para que analice la situación, ¿sí? Y pueda emitir una decisión tanto fundamentada en cuestiones de hecho técnicas como fundamentada en cuestiones de derecho, ¿sí? Entonces, en el procedimiento administrativo se emite estas dos clases de dictámenes, ¿sí? Técnicos o jurídicos, según su naturaleza. Y también, dependiendo de la obligatoriedad o no de las mismas, pueden ser dictámenes obligatorios o dictámenes facultativos. ¿Alguna duda hasta el momento? No, licenciado. ¿No? Bueno, sí veo yo que aquí hay una mano levantada. Hay una mano levantada. Maite, por favor, adelante.
Buenas noches, Lick. ¿Será que pudiera repetir lo de los órganos, perdón, el dictamen jurídico? El dictamen jurídico, como su mismo nombre lo indica, es aquella actividad realizada por un órgano consultor de la administración pública que busca ilustrar o brindar fundamentos de derecho para la decisión a emitir por parte de la autoridad competente. ¿Ok? Es algo con lo que ustedes y yo nos relacionamos día a día, porque somos estudiantes de derecho. Y nosotros estamos estudiando acá para tanto emitir decisiones como autoridad administrativa competente, pero en determinado momento también integrar un órgano de asesoría de la administración pública y poder brindar esos elementos de derecho, ¿verdad? El fundamento constitucional, el fundamento legal, el fundamento reglamentario que rige el actuar, ¿verdad? De, pues en este caso, la administración pública y en este caso, ¿verdad? Poder tener, en este caso, pues ciertas cuestiones, ¿no? Ciertas cuestiones relacionadas, ¿verdad? Con la materia que se le ha sometido de conocimiento al órgano, pues a la entidad o a la dependencia consultora, ¿verdad? Cuando yo me refiero al fundamento de derecho en el dictamen jurídico, es justamente, ¿no? Es brindarle la autoridad. Recuerden que muchas veces las personas que están tomando decisiones políticas no son abogados. Entonces se tiene que tener esa capacidad en el órgano consultor de poder ilustrar cuáles son las normas aplicables a la cuestión, qué puede hacer conforme a la ley la autoridad administrativa en el caso que se está sometiendo a su conocimiento, qué no puede hacer, cuáles son sus prohibiciones, cuáles son los alcances de las distintas decisiones que puede llegar a asumir, ¿verdad? Todo y cada uno de esos elementos desde el punto de vista legal están relacionados con el dictamen de carácter jurídico. ¿Ok? Gracias, Lick. Ahora bien, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Ojo ahí, ¿sí? Ojo ahí. Estos dictámenes, como muy bien lo mencionamos al inicio de la clase, dentro de sus elementos, tienen un carácter preparatorio, o sea que preparan a la autoridad para poder emitir su decisión, ¿sí? Para poder emitir su decisión. Pero, ojo ahí, el dictamen técnico y el dictamen jurídico no puede tomarse, en este caso, como una resolución administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que un dictamen no puede ponerle fin al procedimiento administrativo, no puede considerarse como una resolución administrativa, ¿sí? Sino que una vez emitidos los dictámenes, comúnmente son la última actuación dentro de un procedimiento administrativo y se debe dictar una resolución de trámite, una providencia de trámite, recopilando todo el expediente administrativo, ¿sí? Todas las actuaciones del expediente administrativo. Y con estas actuaciones dentro del expediente administrativo, ya se coloca en estado de resolver, ¿sí? Ya se coloca en estado de resolver el procedimiento administrativo para que la autoridad superior tome la decisión, ¿sí? Pero hasta no agotar todas las fases del procedimiento administrativo
basadas en, pues en este caso, un manual de normas y procedimientos, ¿verdad? No puede considerarse que el expediente está en estado de resolver. Llega el expediente administrativo a un estado de resolver cuando se han agotado todas las fases del procedimiento administrativo. Desde su iniciación, que vimos hace unas clases, que podía ser de oficio o podía ser a petición de parte, ¿verdad? Una vez se realiza la calificación única de la petición para determinar si cumple con todos los requisitos formales o es necesario imponer o requerir en determinado plazo el cumplimiento de determinados requisitos, ¿verdad? Y en este caso, ¿sí? En este caso, ojo ahí con eso, ¿verdad? Ojo ahí con esto, ¿verdad? Una vez se realiza esa calificación única, se señalan las diligencias a realizar, se pide la opinión consultora al órgano técnico o al órgano jurídico o a los dos, ya sea que sea un dictamen obligatorio o facultativo, y una vez se recopilan todas esas diligencias, se ponen de conocimiento a la autoridad y la autoridad a partir de ese día, tiene un plazo de 30 días para poder emitir la resolución administrativa y notificar la misma, ¿sí? Para poder emitir la resolución administrativa y notificarla. Es a partir de ese momento que inicia el plazo de 30 días. Comúnmente confundimos en la Constitución cuando dice que las autoridades tienen un plazo de 30 días para resolver, que es a partir de realizar nuestra solicitud. Eso no es así, sino que es a partir que las actuaciones dentro del procedimiento administrativo se encuentran en estado de resolver. Cuando un expediente está en estado de resolver, se considera que todas las diligencias preparatorias del procedimiento administrativo han concluido, ¿sí? El fundamento del estado de resolver lo encuentran ustedes en el primer párrafo del artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. El artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, primer párrafo, ¿verdad? Indica claramente que es a partir de la conclusión de todas estas diligencias que les he comentado que la autoridad tiene ese plazo para poder emitir la decisión. Podemos darle lectura al primer párrafo del artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, por favor. Artículo 1, primer párrafo de la Ley de lo Contencioso. Derecho de petición. Las peticiones que se dirijan a los funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha que haya concluido el procedimiento administrativo. Justamente como nos lo dice la compañera, ¿verdad? Contados de la fecha de cuando haya concluido el procedimiento administrativo. ¿Sí? Entonces, en este caso, no es cierto que el plazo de 30 días se inicie a contar desde que se presentó la petición, ¿sí? Sino que es a partir que, en este caso, ojo ahí con esto, se coloca, ¿verdad?, todas las actuaciones de conocimiento ante la autoridad y la misma ya se encuentra lista para emitir su acto administrativo, que es su resolución administrativa, ¿sí? Considerando siempre que no es factible tomar como resolución un dictamen, por lo que existe una obligación, que vamos a ver en la próxima clase, de motivar y fundamentar esta resolución administrativa, ¿sí?
¿Tenemos alguna duda al respecto? ¿Tenemos alguna duda? No, todo claro. ¿Seguros? No quise agregar más contenido que me hubiera gustado dárselos presencial, pero entonces agotamos por la vía virtual este tema, ¿sí? Jeremy levantó la mano. Adelante, por favor. Aprovechando que está dando para dudas, entiendo que los dictámenes que emiten las diferentes entidades para poder hacer alguna cuestión administrativa previa, ¿son no vinculantes o son vinculantes para la persona que emite el dictamen? Salvo que expresamente la ley le dé una naturaleza de vinculante a un dictamen, la regla general es que ningún dictamen es vinculante. Todo dictamen no puede tomarse como resolución y obliga a que la autoridad razone y motive el por qué está adaptando su decisión, por qué está decidiendo A y no B, por qué está dándole efectos a su resolución de esta manera. Todas esas cuestiones no son sustituidas, en este caso, ¿verdad?, por la emisión de dictámenes, ¿sí? Solo va a ser vinculante el dictamen que expresamente relacione la decisión administrativa con el contenido del dictamen, ¿verdad? Raras veces se encuentra, ¿sí? Raras veces se encuentra, ¿ok? Pero solo si la ley lo dice expresamente que es vinculante, de ahí no se puede tomar como referencia ese dictamen, ¿ok? Incluso la autoridad administrativa puede resolver en contra del dictamen. Puede ir en contra de esa opinión consultiva que le ha dado su órgano consultor. Pero quiero profundizar con ustedes en una clase específica el tema de la resolución administrativa. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Jeremy, otra mano, adelante. Más que todo, mi pregunta iba dirigida a que, por ejemplo, si yo pido un dictamen y de todos modos no es vinculante, ¿qué opción tengo yo como director de esa entidad para venir y decir, mire, pero si no se toma en serio su trabajo, entonces ¿para qué me invite un dictamen si de todos modos no tiene mayor carácter de meramente opinión? Porque el procedimiento administrativo sí lo requiere y un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. Entonces, si dentro de sus normas aplicables, dentro de su procedimiento administrativo está el requerir dictamen técnico o jurídico, lo debe emitir. ¿Por qué? Porque la autoridad está requiriendo distintas opiniones de sus dependencias, tanto técnicas como jurídicas, para poder ilustrarse sobre el asunto del que va a resolver. Sin embargo, ningún dictamen puede considerarse como resolución o, salvo que expresamente la norma lo indique, ningún dictamen tiene carácter de vinculante. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes qué fácil sería para la autoridad competente para resolver una petición, escudarse que como su órgano consultor así lo considera en el dictamen, así va a resolver. Imagínense ustedes qué fácil sería para la autoridad poder lavarse las manos y decir, bueno, yo voy a decir exactamente lo que dice el dictamen. Entonces se generaría una no obligatoriedad de la autoridad administrativa superior para poder argumentar y para poder resolver y a poder asumir su responsabilidad con la decisión que va a tomar, ¿sí? Que es vinculante o no, no le quita que si está señalado dentro de las diligencias, dentro de un procedimiento administrativo, la autoridad deba requerirlo. Ahora bien,
Perdónenme, pero una autoridad administrativa capacitada puede incluso tener una opinión distinta a su órgano consultor, donde el órgano consultor le dice, mire, yo considero que no se puede. ¿Y qué pasa si el abogado que redactó el dictamen jurídico desconocía que no existía determinada ley que la autoridad sí sabe que existe y que le permite decidir contrario a lo analizado en el dictamen? Pues la autoridad tiene la obligación de aplicar el derecho y puede irse en contra del dictamen jurídico, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando motive y fundamente su decisión, es responsabilidad de la autoridad administrativa superior, o en este caso la autoridad administrativa competente, emitir su resolución administrativa motivada y fundamentada en sus propios razonamientos y no escudándose únicamente en las actuaciones administrativas. Claro está que su resolución debe ser coherente con las mismas, pero eso no lo obliga en determinado momento a aplicar y a resolver conforme a derecho, incluso si sus dictámenes técnicos y jurídicos considera él que no abarcan determinado punto de vista, ¿verdad? Que él desea manifestar en su resolución, y además de eso le genera responsabilidad administrativa a él y no un simple dictamen de un consultor que en la práctica no tiene una responsabilidad como tal. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, porque si no hay ninguna duda, pues podemos en este caso concluir la clase el día de hoy, y la próxima semana, que creo que también tenemos virtuales, ¿verdad? Ya vamos a iniciar con la resolución administrativa, cómo se notifica la resolución administrativa, y posterior a ello, pues, como tal, pues ya la parte bonita, ¿no? Que es ya lo contencioso, ya cuando hay una disputa entre el administrado y la administración pública, ¿sí? Entonces tengan todas y todos ustedes una muy buena noche. ¿Okay? Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Hay alguien que me está diciendo... Perdón, hay alguien que me estaba diciendo que si podía... Bueno. Sí, Lic. Buenas noches, soy yo. ¿Qué pasó, Maite? Fíjese, Lic, que yo me tengo que examinar de retrasada de procesal penal 2, Ajá. pero yo no la llevé con usted el semestre pasado, entonces yo quería saber qué contenido va a venir y si puedo usar mi ley o no se puede usar. Sí, yo sí dejo usar sus códigos en sus exámenes, eso sí lo dejo usar yo. Y miren, Solo básicamente el contenido va a ser desde la etapa de juicio oral y público y la etapa de impugnaciones del proceso penal, ¿ok? Ok, solo que mi ley, la verdad que yo la imprimí, Lic, porque pues de librito no me cabían las cosas, entonces mi ley yo la imprimí y ahí la tengo toda. Bueno, marcada. media vez que usted la tenga actualizada, pues le será útil, Sí, ¿verdad? En el examen. Sí, está Etapa de actualizada. juicio y etapa de impugnaciones, es lo que voy a evaluar en la retrasada, ¿ok? Va, está bien. Gracias, Lic, muy amable. A la orden. Que pase a la feliz orden. noche. Feliz noche. Buenas Adiós. noches, licenciado. Disculpe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.